buenos días. Aprovecho la ocasión para enviarles un muy cordial saludo. Y doy gracias a Dios porque nos permite llegar a nuestra sexta meditación sobre el libro de los Hebreos. Y voy a dar lectura a los versículos 1 y 2 del capítulo 1 que dicen: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Y por la importancia y trascendencia de la declaración que encontramos en el versículo 2 del capítulo 1, que dice que Dios por medio de Cristo hizo el universo, los jueves anteriores hablamos de la grandeza del Creador. E hicimos una pregunta: ¿por qué decimos que las palabras por quien asimismo hizo el universo nos hablan de un ser indescriptible? Y aunque los dos jueves anteriores mencioné varios hechos que nos ayudan a contestar esta pregunta, el día de hoy y el próximo jueves voy a mencionar otras evidencias que nos muestran que Dios es realmente grande e indescriptible. Y en primer lugar voy a mencionar que la variedad de árboles y plantas en la tierra nos hablan de la sabiduría y grandeza del Creador. Miren, Génesis 1:11 dice: después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semillas. Y ya dijimos que las plantas son indispensables para la vida, porque generan el oxígeno que necesitamos. Además sirven de alimento. Pero ¿por qué era importante que la hierba verde tuviera semillas? Porque si las primeras plantas que fueron creadas no se hubieran diseñado para que pudieran reproducirse, se habrían extinguido y muerto rápidamente. Hoy en día no existiría ni siquiera una sola planta. Y por ello, además del hermoso diseño que Dios hizo de cada uno de los diferentes tipos de plantas que existen, de una manera sabia e inteligente, Dios proveyó una forma especial para que se reprodujeran. Y yo pregunto, ¿cuántas variedades de plantas se han encontrado en otros planetas? Hasta ahora no se ha encontrado siquiera una. Y miren ustedes, si a nosotros tan solo hubiéramos logrado el diseño de un solo tipo de planta, luego tendríamos la tarea de fabricar millones de ellas para que pudieran generar el oxígeno suficiente y necesario para lograr y mantener la vida de las personas y de los animales que habitamos en este planeta. Y en la Tierra, la pregunta que surge: ¿cuántas variedades de plantas existen? Miren, lo que Dios hizo fue maravilloso, ya que de acuerdo a BBC Mundo World Service, a la fecha se han clasificado 298,000 especies de plantas, de las cuales 215,644 están registradas, y se han descubierto 611,000 especies de hongos. Y esta cantidad es tan grande que los expertos dicen que aún existe un gran número de especies terrestres y marinas que todavía no han sido clasificadas. Y esto solo nos dice dos cosas. Uno, que Dios, que es el único diseñador y creador de este número tan grande de plantas, tan diferentes, tan hermosas, Dios tiene una sabiduría y un poder inmenso e infinito. Y número dos, esto nos dice que la capacidad de diseño de Dios ha rebasado nuestra capacidad para poder identificar y clasificar todas las especies existentes. Ahora bien, la segunda parte del versículo 11 nos habla también de los árboles y dice: después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla está en él, según su género. Y vio Dios que era bueno.
Miren, los árboles frutales son maravillosos, su fruta es deliciosa. Yo pregunto en pleno siglo XXI, ¿quién ha sido capaz, ha tenido el ingenio, la creatividad para diseñar tan solo un árbol frutal que además cuente con semillas para que se pueda reproducir? Y no hablo de tomar los genes y producir injertos en otros árboles, sino de crear un árbol completo. Ahora, ¿cuántos tipos de árboles hay en otros planetas? Hasta ahora no se ha encontrado uno solo. Y la pregunta es, ¿cuántos árboles creó Dios en la Tierra? De acuerdo con el estudio de la revista Nature, tan solo en el Amazonas hay 400.000 millones de árboles. Y en toda la Tierra hay cerca de 3.000 millones de árboles. ¿Y cuántos tipos de árboles existen? De acuerdo a los expertos que publicaron su hallazgo en el Journal of Sustainable Forestry, en el mundo hay un total de 60.065 tipos de árboles diferentes. Ahora, por otra parte, ¿cuántos tipos de flores existen? Dentro de las angiospermas hay alrededor de 250.000 a 400.000 tipos de flores distintas. ¿Y qué tan grande es su belleza? Jesús dijo en Mateo 6, 28 y 29, «Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos». Dice el pasaje, «y a la hierba del campo Dios la viste así». Es decir, solo Dios pudo tener la capacidad de vestir a todas las flores del campo de una manera tan diferente y tan hermosa. Ahora, ¿por qué las palabras «por quien asimismo hizo el universo» nos hablan de algo indescriptible? Porque hizo de la Tierra un planeta habitable. Miren, uno de los grandes inquietudes de los científicos, el tema de muchos libros, películas de ciencia ficción, es acerca de si existen otros planetas en el universo que sean habitables y si en ellos existe alguna forma de vida, aunque sea una forma de vida muy sencilla. Y miren, todos los astrónomos han estado apuntando sus telescopios, sus radiotelescopios a todos los lugares posibles del universo y quisieran encontrar alguna señal de vida en otro planeta. Sin embargo, para que puedan existir las plantas, los seres vivos, existen muchísimas condiciones que se deben cumplir. Y esto nos habla del excelente diseño, de la grandeza, del cuidado, de la sabiduría de Dios al crear la tierra. Y a continuación voy a mencionar solamente unas pocas de estas características. En primer lugar, Dios diseñó la tierra para que tuviera una atmósfera adecuada, perfectamente balanceada, con 78% de nitrógeno y 21% de oxígeno. En segundo lugar, Dios colocó a la tierra a la distancia adecuada del Sol, para que tuviera una temperatura que permitiera la vida. Es decir, si viviéramos en Neptuno, el planeta más alejado del Sol, moriríamos de frío, porque tiene una temperatura de menos 260 grados centígrados, casi el cero absoluto, y mucho más allá de la temperatura de congelación del agua. Y si viviéramos en Mercurio, el planeta más cercano del Sol, moriríamos de inmediato, porque tiene una temperatura de más 460 grados centígrados, que es 4 veces más la temperatura de ebullición del agua. Y en los 8 planetas de nuestro sistema solar, solo existen estas 2 condiciones indispensables para la vida en la Tierra, que tiene una atmósfera con oxígeno y tiene una temperatura adecuada para los seres vivos. Y además de todo esto, para que la Tierra pudiera ser un planeta habitable, Dios decidió protegernos de las dañinas radiaciones solares mediante un campo magnético llamado magnetosfera.
Y de acuerdo con la NASA, la magnetosfera es una burbuja magnética, una coraza magnética. Y Dios la diseñó para cubrir a nuestro planeta, para protegernos de la llegada directa de partículas solares. Se encarga de desviar los iones, electrones del Sol antes de que lleguen a nosotros. Es decir, nos mantiene a salvo de la radiación cósmica, que incluye radiación ultravioleta, partículas cargadas transportadas por los vientos solares. Es decir, nos protege de la mayor parte del material solar que se precipita hacia nuestro planeta desde el Sol. Y este campo magnético fue diseñado para evitar que los rayos cósmicos destruyeran nuestro ADN y destruyeran también la vida. Y como ejemplo de su importancia, la NASA dijo que Marte perdió su magnetosfera hace 4.200 millones de años y como consecuencia el viento solar destruyó la mayor parte de su atmósfera, dando como resultado un mundo inhóspito y árido. Mientras que en el caso de la Tierra, hasta el día de hoy, la magnetosfera o campo magnético continúa protegiendo nuestra atmósfera. Termino repitiendo los dos versículos que mencioné al principio. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Amén.